Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy vamos a hablar del crítico interior. Y este es uno de mis temas favoritos, porque yo tengo una crítica interior súper salvaje, muy hiperactiva, siempre he sido una persona muy autoexigente y aunque todos somos más o menos autoexigentes, habrá personas que lo sean mucho más, como yo, habrá personas que lo sean mucho menos, pero es una parte fundamental de nuestra psique humana. Todo el mundo tiene una parte crítica interior que se dedica básicamente a eso, a evaluar, a comparar, a medirse a sí mismo, pues un poco enfrente de los demás y enfrente también de unos ideales que tenemos, internos y externos, de los que muchas veces no somos ni siquiera conscientes. Entonces, y ante los cuales, por supuesto, siempre llegamos cortos, es decir, siempre somos deficientes, ¿no? Esta parte de nuestra mente se dedica básicamente a buscar deficiencias, a buscar cosas en las que pues no lo hacemos bien. Y como somos humanos, pues claro, imaginar el crítico lo bien alimentado que está. Todos los días tiene comida y tiene nutrición para seguir activo. Así que este es un tema muy interesante y cuéntanos tú, Wendy, ¿cómo está tu crítica interior? Pues mira que ya no tiene una voz tan fuerte. La verdad que sí creo que en los últimos años ya, obviamente con mucha práctica, con mucha constancia, con mucho trabajo, ¿no? Interior, le he podido subir el volumen, pues a la esencia, ¿no? Como a la voz de la autenticidad y menos pues a la voz crítica, aunque sí sigue estando, pero está bien, vamos, la voz que nos hace ser mejores, pues es esa, ¿no? No uh-huh. quien va guiando como, a ver, puede hacerlo un poco mejor, o mira, no, bla, 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 pero creo que tristemente, ¿no? La voz del crítico interior, que puede ser esta gran guía, gran compañero para mejorar, se puede volver muy fácil en el gran enemigo de nuestra vida, o sea, en donde nosotros mismos somos quienes más nos ponemos el pie. Pues, exacto. ¿No? Sí, totalmente. Y de hecho, a mí me parece que es un tema muy interesante porque yo creo que en cuestión de desarrollo personal, como ámbito, ¿no?, de interés, es una de las cosas, es uno de los temas que más también atención está recabando en los últimos tiempos. De esto, por supuesto, ya hablan todas las grandes tradiciones filosóficas y espirituales. El budismo se refiere a Mara como esa, pues esa parte, en realidad también es una parte de sombra, ¿no? Una parte de no aceptación de lo que ya somos, y de lo que acabamos de hacer o de lo que vamos a hacer. Pero a mí algo que me causó mucho, digamos que fue un revulsivo para mí a nivel de trabajar esto, fue no solamente darme cuenta del gran papel que juega mi crítica interior, sino también de una cosa que dijo un profesor de meditación de un curso que estuve haciendo, que dijo que no hay libertad personal hasta que, libertad individual de tu psique, o sea, no tienes libertad psicológica personal hasta que no haces las paces con tu crítico interior. Y me pareció algo muy, como que es la señal número 1, ¿no? De esto es muy importante. Esto es fundamental, porque es una parte que todos tenemos, es parte del software. Hasta las personas menos críticas, abiertamente o explícitamente, pueden serlo mucho internamente consigo mismas. Entonces, todos los tenemos en mayor o menor medida y es inevitable porque es básicamente la internalización
de las voces críticas que escuchamos cuando éramos muy, muy jovencitos. Uh-huh. Volvemos a lo de siempre, no se trata de criticar a los padres, porque los padres han seguido el mismo proceso, es parte de la socialización humana. Es parte de ese software con el que venimos. Somos seres sociales y, por lo tanto, desde que nacemos oímos voces que son de apoyo y de amor y de aceptación, pero también voces críticas. Y la mayor parte de las veces esas mismas voces provienen de la misma persona, que es nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros amigos, los profesores del colegio. Entonces, es normal que quede ese pozo de esa voz crítica de esto lo tienes que hacer mejor, esto no te ha salido bien, no grites, no se hace esto. Eso es absolutamente normal. Lo hacemos todos los padres con todos los hijos y todos los hijos lo van a hacer con sus propios hijos. Se trata de entender que esa voz la hemos interiorizado hasta tal punto que básicamente nos limita y nos contrae de ser y de conectarnos con aquello que ya somos, ¿no? Sí, y mira que ahorita que lo comentas, ¿no? Sí, vamos, siempre hay dos voces dentro de nosotros, por llamarlo así. Cuando la voz es nuestra, cuando es la voz interior, es la voz de la autenticidad o de la esencia o de lo divino en nosotros, como queramos llamarlo. Cuando la voz es un eco de las voces de los demás, de otros, ¿no? Como dices, de la mamá, del papá, de los hermanos, de los primos, pero, o sea, cuando es la voz de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Las campañas de publicidad, los programas que hay en nuestra ciudad, país o lo que tú quieras, los shows, o sea, todo eso tiene una influencia muy fuerte en cada persona. Y entonces se va generando la voz social dentro de nosotros. Pero el gran error, el gran problema o lo triste es que llega un momento, y es muy pronto en la vida, en donde la voz social se hace más fuerte que la voz interior, pues, ¿no? Uh-huh. Y de verdad, o sea, no necesariamente tiene que hablarnos directamente, nuestra mamá, por ejemplo, para que entren mensajes muy fuertes. Por ejemplo, ¿no? El de el peso como mujeres, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las revistas, cuando vemos los comentarios de los hombres en donde tú vayas, cuando ves los programas de televisión o las películas, a las actrices, bla, bla, o sea, se te empieza a generar la voz, ¿no? De tienes que ser delgada, tienes que ser bonita permanentemente para que te quieran, para que tengas un nombre, para que bla, 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 ¿no? Para que seas alguien, para valorarte. Creo entonces, ¿no? Que siempre hay que preguntarnos constantemente de dónde viene tu crítica interna, porque si la vocecita de crítica interna es positiva, porque viene de de las auténticas ganas de dar lo mejor de ti, entonces es una voz positiva. Pero si la voz viene, o sea, si el crítico sale por tu miedo a no satisfacer las expectativas ajenas de quien sea, o sea, de las personas cercanas, de tu jefe, de tu pareja o de tu sociedad, y te da miedo no ser aceptado y amado, entonces caemos en la voz, bueno, sí, el crítico interior que no nos habla desde la autenticidad, sino desde el perfeccionismo. Uh-huh, uh-huh. Sí, y yo aquí diría que hay una especie como de ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo, bueno, puede llevar más tiempo dependiendo de lo que queramos darle al ejercicio, pero es el ejercicio de conocer. Es un ejercicio de autoconocimiento que siempre es fundamental. Conoce a Mara, conoce a ese asesino que tenemos dentro, porque en realidad eso significa Mara, ¿no? Conoce a esa voz crítica. Conócela desde el amor y desde la curiosidad, ¿no? No desde el miedo, no le tengas miedo. Y entonces, por ejemplo, pregúntate, ¿qué voz es? ¿Cómo es esa voz?
Y muchas veces esa voz se puede manifestar como la voz de tu padre o de tu madre, o como una voz como que te recuerda a ellos. No necesariamente es la suya, ¿no? Pero puede ser una voz que te recuerda a ellos o que utiliza palabras que ellos utilizaban cuando tú eras pequeña, ¿no? Uh-huh. Recordar que este diálogo crítico interior, que se como tal, digamos, en base a las expectativas ajenas, ¿no? De lo que acabas de comentar tú, Wendy, uh-huh. Es un diálogo que se establece ya para los 6 o los 7 años, ya está establecido. Uh-huh. O sea, el software ya se ha instalado cuando tenemos 6 o 7 años. Entonces, realmente lleva mucho tiempo ahí. Entonces, conócelo, ¿no? ¿De quién es esa voz? ¿Cómo, a quién te suena, ¿no? ¿A quién te resuena? ¿Cómo sale? O sea, o en qué ocasiones aparece. Momentos de, por ejemplo, de vergüenza o de pena o de así momentos de mucha incomodidad. ¿Y cómo es? ¿Es una voz? ¿Es una imagen? Habrá gente que a lo mejor no es tanto la voz, pero es una imagen o es una sensación física. Un color, también puede ser un color. Puede ser un color, puede ser una atmósfera como un cambio de energía, como si de repente abriesen una puerta en la habitación y te entra una corriente de aire frío. O sea, puede ser como más kinestético, puede ser más auditivo, puede ser más visual. Es un cambio de patrón emocional. Entonces, pero muchas veces es muy sutil. Entonces, es importante, pues, como que estar al acecho, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo lo sientes? ¿Lo sientes como una personita dentro de ti? ¿Lo sientes como una vocecita? ¿Lo sientes como una vozarrona? Así, o sea, ¿es vozarrona? ¿Es vocecita? O sea, ¿cómo te relacionas con esa voz? ¿Te pones tenso físicamente? Por ejemplo, en mi caso me suelo poner muy roja en la cara. O sea, yo en mi caso siento calor. Yo tengo una relación un poco conflictiva con el fuego, con el elemento del fuego. Entonces, en mi caso hay mucho fuego, hay mucho calor, hay mucha sensación como de calor, de rojez, de... ¿Qué tono utiliza? Es un tono, por ejemplo, machacante de las chumatas, equivocado. Es un tono, pues, por ejemplo, muy sarcástico, se dice, con mucho sarcasmo. Sarcástico, es un tono sarcástico, es un tono que te deja, o sea, como que te baja ¿sabes? Como, es que eres medio tonta. O sea, por favor, todos nos decimos eso. O sea, yo cuántas veces me he dicho, es que eres medio tonta o eres tonta directamente. O sea, esa frase, que es una frase que todos nos decimos, o sea, todos, es una frase que puede parecer poca cosa, pero que al cabo de los años es que nos cambia la fisiología en ese momento. Cuando tú te estás diciendo a ti misma, eres tonta, te estás cambiando la fisiología, te estás cambiando tu estado emocional, te estás contrayendo. Entonces, ¿qué imagen, por ejemplo, de ti misma te causa esa voz? Entonces, es una imagen, pues, por ejemplo, de que te desinflas o de que te avergüenzas o de que te echas la culpa. No sé, son todo como pequeñas preguntas para entender a nuestra voz crítica, sobre todo cuando es una voz crítica que nos desinfla. Porque luego también, ojo, y esto lo digo aquí porque es importante, también hay una voz crítica que nos infla. Y esa es la voz de la arrogancia o de la soberbia, que también tiene esa finalidad, que esto también es muy importante entenderlo. La voz crítica está ahí para salvarnos, o sea, para protegernos. Y a veces se manifiesta, en la mayor parte de los casos, a través de la humillación propia, ¿no? La autohumillación, es decir, te estás diciendo que eres tonto, te estás desinflando a ti mismo, te estás criticando a ti mismo, pero a veces también se manifiesta como soberbia o como arrogancia en la que tú te estás poniendo por encima de los demás o por encima de las circunstancias exteriores. Esta tiene que ver más con la comparación con el otro, más que con la comparación propia, pero a veces también, ¿no? Es que yo soy la reina del mambo. Yo lo hago mejor que nadie, yo soy perfecta, porque básicamente esa voz está intentando hacer que te sientas mejor, ya sea criticándote o ya sea poniéndote por encima de los demás. Pero
lo hace desde un punto de vista en el que nunca va a ser suficiente, nunca vas a poder llegar a ser perfecta y nunca vas a estar, si tú ya consideras que eres perfecta, o sea, si ya tienes esa soberbia, nunca vas a estar en ese punto siempre, porque todos los seres humanos subimos y bajamos en nuestra percepción de nuestras propias acciones y en la percepción de las acciones de los demás. No somos estáticos. Entonces, aquí básicamente diría, conoce esa voz, date unos días para prestarle atención, incluso aunque sea escribir las cosas que tú a ti misma te dices, eso por supuesto no tiene por qué verlo nadie y si quieres lo puedes destrozar luego, ¿no? Pero un poco para conocerte mejor, para conocer esa parte de ti que es tuya y tiene una utilidad, pero ya no te sirve, porque ya no necesita protegerte de esa manera. Sí, sí, y yo creo que es también importante y es una responsabilidad personal, ya no es muy opcional que digamos, ¿no? Pero es el darnos permiso de ser quienes somos y de equivocarnos y de cometer errores. Es decir, o sea, sí creo que perfección y autenticidad son opuestos, ¿no? Sí, yo no creo personalmente que alguien tenga la necesidad de ser perfecto o perfecta si no tiene una necesidad de satisfacer expectativas ajenas, la verdad. Entonces yo diría que tenemos que abrazar la responsabilidad que tenemos para con nosotros, nosotras mismas, de darnos permiso de ser quienes somos, de cometer errores, porque al final no hay errores. O sea, en la vida los errores son aprendizajes. Pueden verse como errores, es decir, como trampas o como trampolines, ¿no? Como estos grandes aprendizajes que nos hacen ser mejores personas y hacer las cosas mejor. Entonces, creo que hay que darnos permiso, y esa es una gran clave para mí, para todos, supongo, ¿no? Es darnos permiso de sentir, de conocernos a profundidad, de ser quienes somos sin miedo, de expresar, ¿no? Porque creo que cuando nos damos el permiso de cometer errores o de tener aprendizajes o de no ser perfectos, entonces la voz del crítico interior empieza, pues sí, como a desvanecerse, como a callarse, ¿no? Un poquito, ¿no? Quizá, no como tú dices, Maui, sí, ¿no? Es tan fuerte, es tan triste ver cómo nos hablamos nosotros mismos. O sea, es muy feo, de verdad que sí, vamos. Yo no creo que haya nadie más en el mundo que nos hable tan feo como muchas veces nos hablamos nosotras a nosotras mismas. Exacto, ¿No? exacto. Sí, y eso y eso no es algo, yo creo que eso no es algo, bueno, quién sabe, ¿no? Nadie se ha educado en la jungla a solas sin tener padres, entonces no sabemos la alternativa. Pero yo sí que creo que es algo que los niños, yo no creo que nazcan con la capacidad tonta. de darse a sí mismos. Es una cosa que interiorizamos de lo que vemos de los demás. Claro, vamos, o sea, mira, el niño, sí, o sea, tan no tiene la voz del crítico, ¿no? Pues que, o sea, que corre sin fijarse, se puede meter a la boca una araña para probarla, para ver qué se siente, etcétera, ¿no? Pero es los papás quienes, no, el niño, no lo hagas, no, exacto. Entonces, yo creo que, bueno, me gustaría poner aquí también, ¿no? Como algo importante, porque el primer paso, como tú dices, Magui, pues es ese, ¿no? Es conocer nuestra voz crítica, o sea, cómo suena, ¿no? ¿Cuál es su tono? Tiene un color, tiene una tonalidad específica, se parece a la de alguien que yo conozco
o, en fin. 2 es, sí, pero ¿cómo salgo de ella? ¿Cómo empiezo a desvanecer la crítica, no? Y el primer punto, entonces, como en todo, es autoconocernos. Punto número 1, ¿no? 2, tenemos que aprender. Esto es un trabajo interno como todo, Vamos, o sea, fluir con la vida, el poder conectar y vivir desde la esencia, como yo lo llamo, no pasa por accidente ni por suerte. O sea, vamos, es un trabajo cotidiano, constante, ¿no? Y entonces tenemos que desidentificarnos de nuestra mente, es decir, tenemos que darnos cuenta que somos más que nuestros pensamientos, somos más que nuestras historias, o sea, no somos esa voz, somos más allá. Y sí creo entonces que es muy importante que integremos a nuestra vida prácticas de meditación, por ejemplo, ¿no? Yo creo en lo personal, pues, o sea, que no se debe de quedar el trabajo en conocerte ya. No. O sea, es, ok, te conoces, pero ahora ¿cómo lo sanas? No, tiene que venir el trabajo interior de verdad para poder sanar las cosas, ¿no? Y es eso, o sea, es con entrega, es con constancia, o sea, no va a pasar en 2 días, no va a pasar por suerte, no va a pasar por accidente, o sea, no. Yo aquí me gustaría daros 3 estrategias que bueno, no son de primero haz una, luego haz otra y luego haz la otra. No, son estrategias que puedes utilizar en cualquier momento. En ciertos momentos puedes utilizar una y en otros momentos puedes utilizar otra, dependiendo de cómo sea esa voz crítica. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Wendy. Yo siempre me enfoco mucho en el autoconocimiento, porque tal vez vengo desde un punto de vista un poco más psicológico, más de coaching, ¿no? Entonces, es realmente el fundamento. Pero como dice Wendy, hay que ir más allá. Hay que, sí, conoce tu voz crítica, entiéndela, entiende dónde viene, entiende por qué está ahí y de qué te quiere proteger, tal vez, ¿no? Y cuál ha sido su rol en tu vida, pues desde que la empiezas a estudiar, ¿no? Pero más allá de conocerla, sánala. Es decir, cambia tu relación con ella. Porque la voz crítica no se va a marchar. Es una parte tal vez ineludible de nuestra psicología humana, de nuestra psique humana, y yo me quiero apostar que hasta las personas que están, bueno, pues muy realizadas a nivel espiritual también tienen sus momentos de voz crítica. Seguro que el Dalai Lama también tiene sus momentos de voz crítica. La diferencia está en que el Dalai Lama seguro que los pilla al vuelo y es capaz de distanciarse de ellos o de acoger ese mensaje sin sentirse humillado, ¿no? Esa sería tal vez la gran diferencia. No nos vamos a deshacer de esta voz crítica, porque esa voz crítica tiene una finalidad, que es la de protegernos, pero sí podemos cambiar nuestra relación con la voz crítica, y ahí es donde está tal vez el verdadero trabajo, ¿no? El verdadero trabajo de sanación. Entonces, como ha dicho Wendy, la meditación básicamente te cubre todos los puntos, porque la meditación te permite autoconocerte, te van a salir momentos de voz crítica mientras estás meditando y vas a ser capaz con la práctica de verlo. O sea, vas a ver como si fuese casi burbujas de conversación, ¿no? Que ahora mismo estoy viendo que me estoy diciendo que soy una tonta o que no lo estoy haciendo bien. Y lo estoy viendo, no me estoy identificando con ello. Entonces te va a permitir verlo, autoconocerte, conocer cómo es esa voz y además disipar, o sea, dejar que esa voz pase, ¿no? Es decir, no engancharte a esa voz y por lo tanto sanar esa relación. La voz seguirá ahí, de vez en cuando saldrá, pero no te vas a enganchar. Entonces, las 3 estrategias son muy, muy, muy sencillas. La primera es amor, aceptación, es reconocer que hay una voz crítica, que hay un protector, que hay un hábito de hablarnos de esta manera, que es parte de nuestra psicología, de nuestra psique humana, y que cuanto más autoconocimiento tengamos, mejor lo vamos a pillar, con más facilidad la vamos a ver y vamos
a tener la claridad para decir, ajá, es la voz crítica la que está hablando. Te acepto, te agradezco que me quieras proteger, pero no hace falta, ¿no? O sea, que la estás reconociendo, la estás aceptando con amor. Estás viendo, estás apreciando su intención positiva, ¿vale? Esa sería una estrategia. La segunda estrategia es que la dejes hablar a rienda suelta, o sea, que le des rienda suelta, que básicamente la dejes, que se explaye, pero claro, sin engancharte a ella. Entonces, que la escuches, pero no que escuches el contenido, porque ahí te vas a enganchar con el contenido, sino que la escuches como voz, como una voz que es parte intrínseca de ti, pero no eres tú, no eres tú. Entonces, escúchala, conócela, pero guardando esa distancia. Y la tercera estrategia, que es una estrategia que, bueno, pues que mucha gente tal vez diga, esta es la que me llama la atención. Es la estrategia de encararse con ella, con esa voz, que básicamente es decir no. Es básicamente plantarse y decir, te escucho, sé que eres mi voz crítica, sé que me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, pero no necesito tu ayuda. Entonces, ahí digamos que es un poco como la primera estrategia, la estás escuchando, pero te estás encarando, estás plantándote con claridad, estás como recobrando tu propia autoridad, tu propia voz auténtica, tu propia sabiduría, tu propia intuición tal vez. Uh-huh. Y hay un componente corporal importante aquí, que es como, no es rigidez, pero es como un ponerse de pie, aunque no te pongas de pie, ¿no? Pero así como una sensación física de yo sé lo que es mejor para mí, no necesito que me machaques. Entonces, digamos que tiene menos amabilidad que la primera estrategia, es una estrategia un poco más, no voy a decir agresiva porque no lo es, pero es una estrategia en la que estás aceptando que la voz está ahí, pero estás encarando a ella, estás diciendo, no, en este momento no te necesito y yo, mi voz auténtica, mi sabiduría interior, mi esencia, sabe mejor lo que necesito. Sí. O sea, no es una negociación, no te pongas a negociar con tu voz interior, porque eso, por ejemplo, lo hago yo mucho. Me sale la voz interior y entonces luego me sale otra voz que dice, ya, pero es que tal, pero es que cual. No, no es una negociación. Tienes que conectarte con tu esencia para poder encararte a tu voz crítica interior. Entonces, tienes que darte cuenta de que está ahí, tienes que tomarte unos instantes tal vez para recentrarte en tu cuerpo, en tu intuición, en tu voz auténtica, en tu autenticidad, y desde ahí poder decir, mira, no. Mira que yo, compartí ayer en mis redes una práctica que es muy similar a las estrategias, ¿no? Pero vamos, que es para hacer donde sea y cuando sea, y más bien la cantidad de veces que podamos hacerla en el día mucho mejor, ¿no? Y que no importa si estamos en la fila de un banco, si estamos en el tráfico, si estamos en un avión, si estamos de buenas, malas, tristes, enojadas, o sea, como sea, ¿no? Pero es detente, respira, conecta y continúa, ¿no? Que vamos, es igual a esto, ¿no? Es detente, o sea, detén todo este diálogo mental, o sea, detén al cuerpo con su prisa, a la mente con su diálogo, con su crítica, o sea, detente, respira, ¿no? Y ahí, entonces, escucha tu voz interna, o sea, conecta con la esencia, con tu voz, o sea, escúchalo. Y luego, ¿no? Como tú dices, si hay una crítica interna fuerte, o sea, dile no, así, no, gracias, qué linda, no, bye, ¿no? Exacto. Y ya, y entonces, o sea, desde la conexión profunda con tu esencia y tu plantón de no gracias, ya puedes continuar el resto del día o de las actividades, ¿no? Si nos damos esos que de verdad, Maui, ¿no? Y creo que sí, al principio puede ser a lo mejor un minuto, ¿no? Pero con la práctica,
¿qué será? Proceso de 4 o 5 pasos, puede durar segundos. O sea, ¿sí? ¿No? Y exacto. Y entonces así es como hacemos el trabajo interior. O sea, la práctica es lo que hace al maestro. Entonces, o sea, el trabajo interior no es solo cuando estamos sentadas enfrente del altar. O sea, es todos los días, en cualquier oportunidad que tengamos donde estemos, ¿no? Porque además la voz crítica nos acompaña a todos lados, además, ¿no? Claro. Entonces, lo podemos hacer, ¿no? Eso, el amor, la escucha, el decir que no, el detenernos, la conexión en donde sea, o sea, en la oficina, en el coche, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, en cualquier momento, ¿no? Sí, yo creo que realmente es la práctica esencial, es el pilar, la piedra clave de todo desarrollo personal, a todos los niveles, ya sea con la voz crítica, ya sea con la vergüenza, ya sea con la sombra, con las emociones que nos cuesta gestionar. Es siempre este paso, ¿no? El paso de detenerse, reconocer lo que hay, aceptarlo, o sea, aceptar que tiene un mensaje para nosotros en ese momento, ¿no? Respirar, reconectarnos con el cuerpo y con la esencia y desde ahí actuar. Y actuar pues, de la manera en la que nuestra esencia, nuestra voz auténtica nos diga. Lo que pasa que con la voz crítica interior hay un tema que tal vez es un poco el último tema que queremos tratar, ¿no? en esta charla, que a mí siempre me ha costado un poco como encajar, que es, pero bueno, entonces, si no tenemos una voz crítica interior o si no tenemos a alguien incluso de fuera que nos dé crítica constructiva, pues nunca vamos a mejorar, ¿no? Este deseo de mejora, este deseo de desarrollo, este deseo de transformación. Para mí, por ejemplo, como soy muy autoexigente, esto me cuesta mucho, ¿no? Porque por un lado digo, ya, pero es que si acepto todos mis errores, pues no voy a mejorar. Esto es una falacia mental, o sea, esto es una mentira mental. Y yo creo que para que salga lo mejor de nosotros mismos, nosotros ya somos perfectos, entre comillas, en el sentido de que ya somos como somos, ya somos tal y como somos, todos somos tal y como somos, la perfección no existe. Entonces, para que toda la bondad, la creatividad, la genialidad, si me apuras incluso, que todos tenemos dentro pueda salir, tenemos que crear un espacio, tenemos que dejar un espacio para que eso salga. Y el problema de la voz crítica interior es que actúa como una tapa y de ahí no sale nada, nada más que miedo y frustración y bueno, pues toda una serie de patrones emocionales un poco autodestructivos incluso, ¿no? O por lo menos poco ecológicos, porque nos hacen gastar mucha energía sin apenas dejarnos abrir esa tapa para que salga algo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, por supuesto que es importante tener aspiraciones, es decir, tener el deseo de cambiar, de evolucionar, de mejorar, pero no en el sentido de mejorar, sino en el sentido de volver a nuestra esencia. Y ahí, ese tal vez es el matiz tan importante y que muchas veces se pasa por alto. Incluso para nosotras que estamos en el mundo online y que por supuesto queremos vender, muchas veces el marketing se hace desde el punto de, pues eso, haz este curso y mejora la relación con tus hijos, o cómprame este reto o este programa individual y mejorarás tu técnica de mindfulness o de meditación o lo que sea. Y ahí yo creo que la clave está, y es un desafío, sobre todo a nivel de marketing, que en realidad no tenemos que comprar nada para mejorar o no tenemos que hacer nada para mejorar. Tenemos que reconectar con eso que ya somos y que la crítica no nos deja desarrollar. Entonces, la aspiración está basada en el cuerpo, en el corazón, en la intuición, en la esencia. Y la mejora o el deseo de mejorar es un miedo, es una ansiedad que proviene del miedo de no ser suficiente y que por lo tanto vive en la cabeza y no en el cuerpo. Entonces hay la diferencia sería el amor al crecimiento o a la reconexión o a la reconexión con la esencia
en vez de la necesidad de crecer, porque no hay necesidad, no es una necesidad. Y una de las últimas cosas que me gustaría decir es que a nivel corporal es muy, yo creo que no lo podemos, yo no lo puedo insistir lo suficiente, o sea, es muy importante que todo esto tenga como una sensación corporal también, porque en el fondo, si lo pensamos con la mente, pero también con el corazón, nosotros en este instante tenemos todo lo que tenemos para estar y ser aquí y ahora. O sea, la propia tierra nos está apoyando. O sea, pensadlo, en este momento estéis sentados, o estéis de pie, o estéis caminando, o estéis conduciendo, todo alrededor vuestro os está apoyando para estar y para ser. Sí. Entonces, no nos hace falta nada. Sí, por supuesto, a nivel mental siempre nos hacen falta cosas, pero a nivel esencial ya somos perfectos, o sea, ya tenemos todo lo que necesitamos. Pues sí, pero ese es exactamente el camino de desarrollo, ¿no? El camino espiritual no es cambiar, no es mejorar, ¿no? Es reconocer que ya tenemos lo que necesitamos, que ya somos lo que estamos buscando, ¿no? O sea, ese es el gran camino, ¿no? Y es algo fascinante y de día a día, ¿no? O sea, vamos, ¿cómo es esta canción que dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es un poema de Antonio Machado. Ah, bebé. Y sí, ¿no? El camino de transformación, el camino de desarrollo, pues es un camino de reconocimiento, ¿no? Pero primero hay que hacer el trabajo, ¿no? Quitar la tapa, quitar esa tapa quitar esa tapa que nos impide pues reconectar. Ver lo que ya somos, exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que ya llegamos al tiempo de cerrar el episodio, pero nos gustaría dar, pues sí, ¿no? Como las claves o el resumen de el episodio de hoy, ¿no? Magui, ¿cómo ves? Sí, ¿no? Sí. Bueno, tú, ok. 1, no hay libertad personal hasta que no haces las paces con tu crítico interior. Es muy importante, hay que hacer la paz con el crítico interior. 2, pregúntate constantemente de dónde viene mi crítica interna, de mis auténticas ganas de dar lo mejor de mí o de mi miedo a no satisfacer las expectativas ajenas y de esa manera no ser aceptado y amado. 3, date permiso de ser auténtico, auténtica, de ser quien eres y cometer errores, pues acuérdense que los errores en realidad son aprendizajes. Tenemos que darnos el permiso, la libertad de ser quienes somos y dejar de ser perfeccionistas. De esta manera, el crítico interior va a comenzar a desvanecerse o a perder poder, ¿no? 4, tenemos que desidentificarnos de nuestra mente. Tenemos que darnos cuenta que somos más que la mente, más que los pensamientos, más que las historias. Y es muy importante entonces que integremos prácticas como es la meditación. 5, bueno, las 4 estrategias, ¿no? Que dijimos que van a ayudarnos a salir de la estructura crítica. 1 es el amor. 2, la escucha. O sea, vamos a escucharnos con amor. 3, decir no. Tenemos que decir que no. Y 4, conectar con nuestra esencia y desde ahí actuar en la vida diaria. Y por último, que me encantó Magui, lo que dijo, la aspiración no es lo mismo que la perfección. La vida ya nos está apoyando para que estemos aquí y ahora tal como somos, así que hay que creer de verdad en eso, hay que entregarnos a eso, confiar en que la vida, el universo, lo divino, como queramos llamarlo, siempre nos está cuidando las espaldas y nos está dando todo para que nosotros podamos expresar lo que somos en realidad. Y con eso yo creo que es un muy bonito cierre. Sí, y con esto nos despedimos. La última frase que os quiero dejar es: no te creas
todo lo que piensas. Sí, ya sé, para nada, No cree el 1%. Esto es como un mantra. No te creas todo lo que te surge en la mente, todo lo que piensas. Esperamos que os haya servido estas claves, que os hayan servido. Y si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, la conversación sigue en nuestra página de Grupo Cerrado, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Así que por ahí nos vemos para lo que queráis. Ahí estamos encantadas de seguir con la charla. Y también les recordamos que el libro que estamos leyendo durante este mes de septiembre es El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, un libro fantástico. Entonces, si quieren formar parte del book club del podcast, bueno, sucede también en el grupo cerrado de Facebook. El Poder de la Hora, léanlo, chicas, es maravilloso. Muy bien, pues os deseamos una feliz semana y nos escuchamos la semana que viene. Les mandamos un beso, un abrazo como siempre. Muchas gracias por estar aquí como cada semana. Cuídense Adiós. mucho. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.